Buenas tardes, soy Luis González, director de Revitalent. Hoy me gustaría revisar, echar una vista atrás a un año y pico de pandemia que llevamos, con el fin de, bueno, como dice la frase, cuando la vida te da limones, haz limonada. Y cuando la vida te aporta situaciones tremendas, pues quizás es un buen momento para analizarlas y ver qué podemos aprender de ellas. Y en este caso concretamente me gustaría que intentáramos reflexionar sobre qué podemos aprender respecto a la racionalidad y al éxito de los distintos procesos de toma de decisiones estratégicas que se han sucedido con motivo de esta pandemia. Vamos allá. Bueno, lo primero que me gustaría es hacer un muy breve resumen. Evidentemente, en un año de datos e información podríamos tirarnos eternamente, pero quiero que vayamos al grano. ¿Cuáles han sido algunas de las grandes líneas que nos permiten ver el impacto que ha tenido en términos humanos? Los datos a nivel humano son tremendos. Solamente en España se estima que hay más de 100.000 muertos, aunque las cifras oficiales son muy lejanas, lo cual es otro tema preocupante en sí mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pongamos simplemente que hay más de 30.000 ancianos que han muerto, lo cual merece la pena un análisis de qué es lo que ha pasado. De hecho, si miramos cualquiera de los indicadores internacionales y hechos por organismos independientes, España es de los países que peor ha gestionado en términos humanos esta pandemia. Si nos comparamos, por ejemplo, con países como Taiwán, Singapur, Tailandia, Chipre, etcétera, etcétera, Australia, vemos que entre todos tienen una tasa, unos muertos que son incomparablemente más bajos que en España. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay de diferente entre unos países y otros? Es lo que vamos a intentar averiguar. Además, no solamente están los muertos del COVID, sino que en los próximos años veremos un gran número de enfermedades que no han sido tratadas adecuadas, y yo incluso he tenido alguna experiencia en primera persona, pues por el motivo de los colapsos de los sistemas sanitarios, con lo cual el impacto también puede haber un segundo orden a nivel humanitario. Luego estamos viendo que la vacunación está siendo extremadamente lenta y desorganizada, lo cual nos va a llevar a muchos problemas de salud, también a medio y largo plazo, e incluso a problemas de salud mental y de bienestar en general de las poblaciones. Y por no hablar de los recortes sin precedentes de libertades fundamentales y derechos que bueno, todos los estados han llevado a cabo con la excusa de nuestro propio bienestar. En términos de resultados globales, si cogemos de nuevo pues, algún organismo que los analiza, digamos, de manera independiente y comparando, y utilizando diferentes indicadores relevantes y, ojo, y solo utilizando ya las cifras oficiales, ya no quiero ni pensar en las que sean reales. Si vemos, por ejemplo, aquí, vemos que España tiene unas cifras realmente graves o lamentables y comparables quizás con Francia u otros países que lo han llevado bastante mal, y sin embargo cuando vemos cómo Taiwán o Nueva Zelanda han sido capaces de gestionarlo mucho mejor, pues vemos que efectivamente hay diferencias muy claras, ¿de acuerdo? Y tenemos una lista que podéis consultar también en el Lowy Institute, en los cuales pues, se ven estos indicadores de gestión y vemos que España estamos por el nivel de Libia, Filipinas o Kuwait, por poner algún ejemplo. En cuanto a resultados económicos, también en España hemos salido especialmente mal parados. Hemos tenido una de las mayores caídas del PIB a nivel internacional, muy por encima de países comparables con nosotros. Además, esto ha impactado y seguirá impactando en la tasa de desempleo de España. Tenemos 4 millones oficialmente, más otros 2 millones camuflados en ERTES, etcétera, etcétera. Con lo cual eso nos da una tasa de las más altas, y además eso nos va a llevar quizás a una posible quiebra más o menos disimulada de las cuentas públicas. Ya estamos a un 120% de deuda respecto al PIB, y la única cosa que nos impide esa quiebra es el soporte de Europa. Pero digamos que las circunstancias están siendo malas y van a ser peores. Y el empobrecimiento además ha sido realmente asimétrico. Ha habido ciertos sectores de la población que no han tenido ningún impacto económico, mientras que otros lo han sufrido todo, con lo cual ha sido una gran asimetría en cuanto al impacto económico. Además, podríamos preguntarnos, bueno, pues entre todos los distintos países, etcétera, etcétera, y me da igual los colores de unos u otros, ¿por qué? ¿Por qué ha habido tantas diferencias entre unos países y otros, siendo la misma enfermedad? Pues bueno, pues hay gente que lo podría intentar atribuir al azar,
o hay otra gente que lo atribuye a ciertos factores o explicaciones de todo tipo que se han intentado dar en el último año, desde que había ciertos países que estaban en una línea recta, a que estaban más al sur o más al norte, o que estaban más lejos o más cerca del origen de la epidemia, o a que no se podía saber. Hay un montón de explicaciones para todos los gustos, siempre cada uno saca la más adecuada, ¿no? O incluso hay siempre, claro, la oposición acusa al gobierno y el gobierno del otro país acusa al del otro, en fin. No me voy a quedar con factores irrelevantes, me gustaría entrar en un factor que sí que puede ser un interesante y explicativo, que son los patrones de toma de decisiones estratégicas. Vamos a ver en qué consiste esto, que parece así tan complicado. Bueno, por cierto, os recomiendo, os he puesto una foto de la serie Chernobyl que me parece brillante para entender cómo se toman o cómo no se deben tomar este tipo de decisiones en situaciones críticas, en situaciones de catástrofe. Y este es un ejemplo buenísimo que me refleja perfectamente qué es lo que pasó en Chernobyl, pero también qué es lo que ha pasado en China, en Europa, en América, en muchos sitios en los cuales hemos tenido una mala gestión de la crisis. Bueno, lo primero es que hemos visto decisiones arbitrarias, no basadas en ningún tipo de datos o información lógica o criterios técnicos, sino muchas veces políticas o movidas por otra serie de impulsos o emocionales, con una visión de corto plazo normalmente y buscando un óptimo local, como por ejemplo yo quedar mejor que el país de al lado o yo ganar las próximas elecciones. Hemos visto además unas decisiones altamente politizadas y con un gran foco en la imagen pública y no tanto en la salud real o la economía de los ciudadanos. Muchas veces también movidas por impulsos, como hemos tenido ocasión de contrastar durante estos meses también con algún experto en la materia, y seguramente tomadas a destiempo, tomadas demasiado tarde. Además, esas decisiones no se han retroalimentado con cuáles son las consecuencias. Hemos creído que por prohibir una serie de cosas o proponer una serie de cosas automáticamente se iban a cumplir y iban a tener el efecto deseado y nunca hemos visto si efectivamente se cumplía este resultado. Y normalmente estas decisiones han sido incoherentes entre diferentes decisores en el tiempo y en el espacio. Y no hemos sido capaces de retroalimentarlas, de ver si realmente tenían efecto para luego modificarlas. Y las consecuencias de todas estas decisiones además no las han pagado los decisores, sino otras personas, normalmente la población en general. Con lo cual aquí estamos viendo una serie de patrones comunes en todo este tipo de malas decisiones. Y para analizarlo de una manera un poco más sistemática, a mí me gusta recurrir, o en este caso, he intentado utilizar el modelo genérico de habilidades de habilidades genéricas y procesos de toma de decisiones que yo utilizo en las empresas. Yo lo utilizo para directivos y para decisiones estratégicas en la empresa y ver si puede darnos algún tipo de luz sobre todo esto que está pasando. En este modelo partimos de que existe una situación actual, que normalmente pues, puede ser más o menos difícil o peligrosa, y tenemos que conseguir a través de esa toma de decisiones mejorar los resultados, mejorar la realidad, ¿no? Y pasamos por tres fases. Primero, comprender lo que está pasando, decidir y planificar sobre qué soluciones y alternativas tendríamos que llevar a cabo y llevarlas a cabo y realizarlas de una manera correcta, ¿no? Y a su vez estas tres grandes fases pues tienen una serie de etapas, ¿no? Y ahora vamos a analizar en qué medidas se han llevado a cabo con éxito o no. Todo este proceso, a su vez, tiene que realizarse de tal manera que el líder tome buenas decisiones sobre uno mismo, sobre otras personas e incluso sobre las tareas o sobre cómo organiza su trabajo. Bueno, respecto a conseguir información y entender, realmente hay mucho ruido y las noticias están todo el rato sacando noticias del coronavirus, los políticos hacen declaraciones, pero seguimos sin entender cómo se contagia realmente, cuáles son los riesgos de unas y otras actividades, qué medidas son o no más eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a decisiones y planificaciones, pues no está claro cuáles son los objetivos. ¿Son salvar vidas? ¿Son salvar vidas a corto plazo? ¿Son salvar vidas sin hundir la economía? ¿Qué papel pesan la calidad de vida o las restricciones a libertades fundamentales dentro de estos objetivos? ¿Cuáles son las alternativas? Hemos puesto encima de la mesa que hay otros modelos como el de Taiwán o Suecia, distintos al que estamos llevando a cabo en España o en otros países similares. Hemos visto cuáles tenían ventajas e inconvenientes. Hemos tomado una decisión según criterios técnicos. Hemos organizado un buen plan de vacunación, unos buenos controles en fronteras o incluso dentro de las fronteras. O hemos hecho simplemente, bueno, pues tomar decisiones más o menos improvisadas. Y luego hemos sido capaces de adaptar esas decisiones según los resultados y de llevarlas a cabo eficazmente. Bueno, pues mi respuesta a todas estas preguntas sería, en general, no. Y como os digo, me da igual los colores políticos. Es más, cuando yo luego he hecho un análisis más detallado de cada una de las 24 habilidades que están detrás de este modelo,
claramente solo he podido afirmar en positivo que la de influencia y negociación y salir bien, que es lo que se les da bien a los políticos y gestores de este tipo, es la única que está bien, pero en todas las demás yo les pondría claramente un suspenso, si fueran directivos a los cuales yo tuviera que evaluar en función de su comportamiento. Seguramente si fueran directores de empresa, estas personas, estos gestores, estarían todos en la cola del paro y cobrando, intentando solicitar un ERTE, no siguiendo al mando de los distintos países. Pero vamos a analizar, digamos, qué es lo que han hecho también los mejores, para que no sea solamente una crítica a algunos de los que tenemos, o a la mayoría. ¿Qué han hecho aquellos pocos que sí que les ha ido bien, que han gestionado bien toda esta situación desde el punto de vista humano-económico? Vamos a ver algunas claves desde el punto de vista, en primer lugar, de la racionalidad del proceso. En primer lugar, tiene que haber un buen liderazgo ejerciendo un mando único, centralizado y claro, que utilice la mejor información disponible en cada momento para entender lo que está pasando y a partir de ahí tomar unas decisiones que sean unificadas, claras, racionales y eficaces y muy a tiempo, ¿verdad? Porque las decisiones, por muy buenas que sean, si llegan demasiado tarde ya no tienen efecto. Entonces tienen que ser eficaces y ágiles. Desde el punto de vista de los contenidos, hay una serie de cosas que han hecho en común estos países que vemos que han gestionado mejor que otros. En primer lugar, en cuanto vieron que había un problema, cerraron rápidamente las fronteras. No esperar a tener un problema enorme, una gran crisis, sino cuando todavía empieza a olerse un problema, el tomar decisiones ágiles, aunque sean antipopulares o peligrosas, digamos, para la persona que está tomando decisiones, pero que sean las decisiones que tocan en cada momento. A partir de ahí, detección masiva y temprana. Con esto de las detecciones y de los test hay un montón de ruido respecto a la información, pero si buceas un poco te das cuenta que la clave no es tanto el número de test absolutos o el número de test en relación a casos detectados o declarados oficialmente, sino si los test se realizan muy rápidamente en cuanto hay un brote en todo su entorno y que esas test se utilizan para tomar decisiones. A partir de esas decisiones tiene que haber una gestión y un rastreo inmediato, de tal manera que lo que haces es ahogar, digamos, al virus en cuanto se empieza a propagarse. No hacer test en general o seguimiento en general, sino en cuanto hay un pequeño caso, rápidamente muestreas de una manera sistemática para evitar que esto se expanda. Y aíslas de manera quirúrgica y rápida a todas las poblaciones o todos los contactos de esos posibles test. Incluso puedes cerrar una ciudad si quieres, como han hecho en Australia, pero durante 15 días no cerrar todo un país y luego volver a abrirlo y luego volver a cerrarlo. Y luego, desde el punto de vista de vacunas, de EPIs, etcétera, tiene que ser una prioridad absoluta. No puede ser que en Europa estemos todavía con porcentajes ridículos de compra de vacunas y de vacunación cuando en Israel o en Reino Unido están la mayor parte de la gente vacunada. Si hay algo en lo que no deberíamos ahorrar es justamente en gestionar una compra de vacunas, no el espectáculo ridículo que han hecho nuestros líderes comprando vacunas al precio de coste, pero tarde y mal y nunca. Y luego hay otra cosa, es que todos estos países, como han tomado todas esas medidas a tiempo y bien, no han tenido que hacer unas restricciones masivas y brutales del movimiento de ciudadanos, de las libertades personales, etcétera, etcétera. Y con lo cual les ha permitido además mantener la economía. Les ha evitado caer en el ciclo, en la espiral terrible de bueno, pues destruir la economía y destruir la salud y a su vez y entrar otra vez de nuevo en medidas draconianas que destruyan ambas cosas. Por lo tanto, esto ha sido interesante para ver que efectivamente el modelo que podemos utilizar en líderes y en directivos de empresas a la hora de tomar decisiones estratégicas es un modelo basado no en el contenido, sino en la racionalidad del proceso de toma de decisiones estratégicas, puede aplicarse también en este año y en este entorno tan complejo que hemos tenido que vivir. Y por lo tanto, mi recomendación sería para todos los que tomáis decisiones estratégicas y complejas en incertidumbre que os preguntéis, ¿estoy haciendo un buen ejercicio de comprensión, de análisis de decisión y de implementación de esas decisiones con criterios racionales? Espero que estéis bien y hasta pronto. Mi nombre es Luis González de Revitalent y he estado encantado de compartir con vosotros esta visión de conjunto sobre este tema tan tremendo, pero del cual podemos sacar, yo creo, aprendizajes muy interesantes.